Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hoy día seguimos en nuestra serie de Gálatas. Vamos a ver los versículos 13 al 16 y dice así: Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. La iglesia de Galacia estaba bajo ataque por maestros que se habían introducido en medio de la iglesia enseñando un falso evangelio. Recuerden los primeros capítulos de esta serie, cómo este falso evangelio se había introducido en medio de la iglesia para engañar, para seducir, para tratar de destruir al pueblo de Dios. ¿Y cuál era el peligro de estos falsos maestros? Que enseñaban un falso evangelio. Un falso evangelio basado en las obras. Lo que enseñaban estos maestros era que la salvación podía ser alcanzado por medio de las obras. Era básicamente una recompensa por cumplir la ley. Esto es condenado enérgicamente por Pablo, y en los versículos 8 y 9, Pablo llama a este falso evangelio y a todo el que predique este falso evangelio como anatema. Y lo que hace luego es hacer una defensa de su propio ministerio, de su propio llamado y del evangelio que predica, demostrando que su trabajo, ministerio, llamado y mensaje eran divinos. No venían de sí mismo. Su intención no era agradar al hombre, su mensaje no era humano, sino que era divino. Y lo que hace Pablo es poner su propio testimonio como ejemplo de esto. Cómo demuestra de que el evangelio de las obras es falso, porque pone su propia vida a la luz del verdadero evangelio, mostrando cómo la gracia de Dios es la que nos salva y no las obras. Su pecaminosidad, la propia de Pablo, es expuesta a la luz de la gracia divina. Y el mensaje de Pablo, si lo podemos resumir o parafrasear de alguna manera, Pablo está diciendo: yo, como ustedes bien saben, no merecía la salvación. Yo no había hecho ninguna obra para ganarme el favor de Dios. Por el contrario, había hecho todo lo opuesto justamente a ganarse el favor de Dios. Yo perseguí la iglesia. Yo maté a cristianos. Yo estaba luchando en contra de Dios. Sin embargo, Dios no me eligió luego de haber creído. Dios no me eligió luego de haberme arrepentido. ¿Qué dice Pablo? Dios me eligió aún antes de nacer, antes de que yo hiciera lo bueno o lo malo, antes de que decidiera perseguir la iglesia o no hacerlo, antes de que yo hiciera cualquier obra. Dios me eligió, me llamó y decidió revelarme a su Hijo en el momento que Él estimó preciso. ¿Se fijan lo que Pablo está diciendo? Yo fui salvo, no por algo que haya hecho. Yo fui salvo por algo que Él hizo. Y fui salvo por una cosa, porque Dios me eligió. La respuesta de Pablo al falso evangelio es: nadie puede ser elegido para salvación de acuerdo a sus obras, sino que cada uno es salvo porque Dios eligió quienes habían de ser salvos antes de que siquiera naciéramos. Dios no te escogió porque tú fuiste bueno. Dios no te escogió porque vio tus obras. Dios nos escogió antes de que siquiera hiciéramos lo bueno o lo malo. Y este pensamiento o esta idea no solo es de Pablo. Lo podemos ver tanto en el Salmo, por un salmista, y por Jeremías. Salmo 139, versos 15 y 16. En la versión Telea dice lo siguiente: Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Y Jeremías, capítulo 1, verso 5, la versión PDT dice así: Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras,
ya te había elegido para que fueras un profeta a las naciones. Qué glorioso es saber que Dios nos eligió antes de hacer cualquier obra. El libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo, profundiza aún más esta doctrina de la elección. Y Pablo ocupa el ejemplo de los dos gemelos, Esaú y Jacob, en el mismo vientre. Dios eligió a uno y aborreció al otro, y lo hizo antes de que hicieran lo bueno o quisieran lo malo, para que se cumpla la gracia divina, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora, lo que Pablo está haciendo es enseñando una hermosa pero profunda verdad. La verdadera buena noticia no es solo que hay un camino de salvación. La verdadera buena noticia es que aquella salvación no depende de ti ni de mí, depende de Dios. Y por el contrario, el falso evangelio pronuncia una falsa noticia. Y no es que no hay salvación. El falso evangelio sí dice que hay salvación. Lo falso del evangelio falso es que aquella salvación depende de tus obras y de mis obras. Eso es lo que Pablo condena enérgicamente en toda su carta a los Gálatas. Ese es el propósito por el cual Pablo escribió esta carta. ¿Y cuál es la respuesta del apóstol? No. Fuimos elegidos por Dios, por su gracia divina. Ahora, ¿cómo aplicamos o cómo repercute esta doctrina en nosotros? Eso es lo maravilloso. Los falsos maestros que Pablo ataca promovían un evangelio que decía: si tú no obedeces la ley, si tú no haces estas obras, tú no puedes ser salvo. Tú no eres un creyente verdadero. Pero Pablo dice que no depende de nuestras obras, porque Dios nos eligió antes de que hiciéramos cualquier otra cosa. Aplicar esta doctrina en nuestra vida nos debería hacer meditar en la soberanía de Dios, en su gracia. Lo que hace esta doctrina es resaltar aún más el amor de Dios. Quiero que meditemos en las palabras de Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes lo que dice ese pasaje a la luz de esta gran verdad? Que Cristo decidió dar su vida por ti y por mí, a pesar no solo de lo que hicimos en el pasado, sino de lo que somos y de lo que haremos. Dios decidió amarnos dándonos la salvación por gracia, no por obras. Ese es el sentido de la gracia, no por obras. Debería darnos un gozo profundo el saber que somos elegidos por Dios, a pesar de lo que hagamos o no. En este mundo es una norma, es una exigencia el hacer algo para agradar algo, para ganar algo. Esfuérzate para lograr tus metas. Esfuérzate para conquistar a la persona que amas. Esfuérzate para hacer sentir orgulloso a tus padres. Esfuérzate para hacer sentir orgulloso a tus hijos. Haz algo para que tu jefe te vea y te promueva, o te dé un ascenso o un aumento de sueldo. Todo este mundo se basa en obras. Pero de pronto llega un hombre que dice: no, nada de lo que hagas puede cautivarme. Nada de lo que hagas puede hacer que te ame más, porque ya te he amado a lo extremo. Esas son las palabras de Jesús. Los he amado hasta el extremo, sin que hicieran lo bueno o lo malo, solo por su plena soberanía, voluntad y por gracia, como dice Efesios, para que nadie se gloríe. Somos elegidos por Dios. ¡Qué gloriosa verdad! Eso nos debe llenar de gozo, de alegría, de gratitud y de amor a Dios, porque nadie, jamás nadie nos ha amado como Dios. ¿Qué nos hace meditar o cómo nos hace meditar esta palabra, saber esta verdad? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no rendir nuestra vida ante aquel que nos miró antes de que hiciéramos cualquier cosa y allí nos eligió? Toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor sea para nuestro Dios, al único sabio, digno de todo, a Jesucristo, nuestro Señor. Para Él, por medio de Él, son todas las cosas. Por Él
siempre, por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga grandemente.